en la entrada de DB2, los dos puntos que acá más vamos a usar es el SPUFI para ejecutar comandos de SQL y el DSLGEM para generar copies con el formato de las tablas. Luego, el resto de los comandos en 7 DB2 comandos es otra área que van a llegar a usar mucho, donde se escriben comandos de SQL para liberar tablas que están tomadas, para verificar tablas DB2, pero no soy un experto en ese tema. Generalmente se pide a la gente que hace mantenimiento de tablas DB2 a los especialistas en DB2 que liberen una tabla, que liberen algunos comandos. Lo que pasa es que muchas veces, si nos pasan comandos SQL para ejecutar, es en el punto 7 donde se ejecutan. SPUFI es el que más vamos a usar. DSLGEM en proporción también. Lo que pasa es que DSLGEM, para sacar el copy de una tabla, generalmente lo hacemos de una tabla nueva y no todos los días tenemos tablas nuevas. O de una tabla que no conocemos el copy y queremos verificarlo. Eso lo vamos a ver ahora. Y el que más uso vamos a dar es al SPUFI 1, que es donde ponemos un particionado, un miembro de un particionado, que si lo vemos en el editor, yo tengo con mi usuario SPUFIs y tengo un montón que sinceramente no sé qué son todos cada uno. Son diferentes SPUFIs, diferentes ejecuciones de SQL que en algún momento tuve que probar. Estos son para creaciones de tablas, que a veces podemos llegar a hacer un create y eso, pero solamente podemos hacerlo como efecto de prueba o algo así, porque en realidad estamos obligados a mandar un documento y pedir que nos creen la tabla en desarrollo. Ese documento puede tener la indicación de que si la tabla ya es definitiva, sabemos que va a quedar así, que la creen en todos los ambientes. Y los administradores de DB2, antes de crear esas tablas, también verificarían de que estemos atándonos a las reglas internas que tiene el banco para creación de tablas, sea nombre de campos, sea orden de los campos, la estructura de la tabla si es correcta, si realmente las tablas son relacionales y son varias tablas, que su creación sea correcta con respecto a la búsqueda de datos y eso. O sea, hay un pequeño filtro con respecto a la creación de datos. Por eso los create no los hacemos nosotros. Uno puede tener acá la cantidad de SPUFIs, miembros diferentes, según las tablas que va probando. En este caso, en esta carpeta de SPUFI ya eran durante el tiempo y yo creé, por ejemplo, para fechas y feriados, creé diferentes SPUFIs y acá debo tener algunos que están repetidos. Acá en este caso tengo un insert de feriados. Se ve que para ciertas pruebas necesité agregar datos
y lo hice en forma manual, dato campo a campo. Pero bueno, volvemos al Spoofy. En el Spoofy, si yo entro a este, sobre la tabla de feriados y ejecuto este Spoofy, simplemente estoy trayendo todos los campos de esa tabla. No tengo ningún where, o sea que traeré todo lo que haya en esa tabla. Esta tabla alguna vez la vimos en el curso, es la tabla donde se guardan los feriados. Por una cuestión de búsqueda tiene un campo de periodo, aunque el periodo lo podemos deducir de la fecha, ¿sí? Pero por una cuestión de algún tipo de búsqueda tiene el campo específico periodo que parece una información redundante entre un campo y el otro. Pero si yo tengo búsquedas específicas por periodo, tendría que estar haciendo un formateo de este campo para buscar por periodo. Entonces se le agregó el campo de periodo. Hay feriados que son para unas sucursales. Por ejemplo, si la sucursal está en el municipio de 3 de febrero y hay un feriado el día del patrono de ese municipio, por ejemplo, que es feriado solo para ese municipio o para una provincia. Entonces hay una distinción en los campos. Tipo especial, yo les expliqué que hay feriados que son comunes a todos los tipos de feriados. El tipo especial, en el caso, hay ciertos sistemas que por interactuar, por ejemplo, con Brasil, requieren tener registrados nuestros feriados y los de Brasil. Entonces, por ahí, no digo que lo sea, por ahí el tipo especial 01 marca feriados que son comunes para ese tipo de feriado. Por eso está repetido el 1 de enero en todos los tipos especiales. Hay otros que no lo están. Acá vemos todos los campos. Pequeña descripción que hice. Pequeña descripción de algunos. Fíjense que esto es parte de lo que nos obligan a poner en todas las tablas. Cada fila tiene el timestamp, que es el fecha, hora, minuto, segundo, el tiempo completo de la última modificación. El usuario de la última modificación y la terminal del que se hizo la modificación. En este caso, hay una codificación especial para este sistema en el cual, si no es online y es un programa batch, marca en vez de terminal pone que es batch y en ese caso si es batch el usuario sería un programa o un proceso, ¿sí? Estos datos en general son obligatorios en todas las tablas. Ahora, se supone que yo acá tengo todos los feriados. Está empezando acá diferentes fechas, 2003, 2004, estoy avanzando, tiene todos. Si yo tengo un proceso en el cual necesitaría saber cuál es el primero y cuál es el último feriado, ¿sí?
Fíjense esta búsqueda. Había un campo que se llamaba fecha. Yo quiero buscar la fecha menor. O sea, el primer feriado que está cargado en esta tabla. Y quiero buscar la fecha máxima. El último feriado que tiene cargada esta tabla. Y le puedo agregar un texto. O sea, yo voy a hacer que salga en ese select el texto, el campo fecha mínimo, este texto y el campo fecha máximo. ¿Sí? El primer feriado cargado es del 2201, el 1 de enero, y el último cargado es el 2023-0501. O sea, yo estoy haciendo una prueba ahora y lo que quería saber es si el 2023 está cargado. Sé que está cargado casi hasta mitad de año. Los primeros 4 meses, nada más. ¿Sí? Este texto no está en la tabla, este texto no está en la tabla, yo lo formateé en el select. Esto con respecto a se me fue algo en el si yo quisiera, yo no me acuerdo cuáles son los otros campos que tenía esta tabla, pero voy a hacer esto, lo pongo este después, solamente quiero ver campos que tiene. Descripción. La descripción me diría cuál es el feriado. Quiero ver qué otro dato tiene. No tiene más datos, tipo de feriado nacional. Bueno, la descripción. Eso no lo podría ver porque tengo 2 campos. Bueno, no se puede traer otro campo cuando traes el mínimo o el máximo. Yo ahí me estaba queriendo hacer algo que no lo permite hacer. Entonces, Guille, decime. Guille, escúcheme, le quedó sin sacar lo de arriba, me parece. Por eso es el anterior. ¿Qué cosa? Acá cuando hizo el select, tiene 2 el select mínimo. No le quedó. ¿Qué cosa quedó? Ah, está bien. Está bien. No dije nada, tiene el punto y coma, no dije nada. Una consulta. Decime. Yo cuando antes hacía MySQL para renombrarlos ponía select, el nombre que llevaba el campo, después ponía as y el apodo from lo que sea. Acá para renombrar un campo le ponemos directamente mínimo, entre comillas, coma y el campo. No, ahí estás así. Acá igual está renombrando, no es lo mismo. O sea, no editar el campo, sino que, por ejemplo, para que cuando visualizara aparecía en, no sé si se llamaba ID tanto, le pondría persona. Entonces arriba me aparecía persona y me marcaba todo lo que yo buscara. Ahí tenía que poner No, primero sí, el nombre. pero Fíjate que eso. A ver, vos cómo decís, ponías.
No, lo único que era select, el nombre original, ponerle que sería fecha, después ponía as y el apodo, que ahí sería mínimo. Entonces cuando yo tocaba enter y buscaba el mínimo, me parecía como fecha y el campo mínimo. Como que no ponía las comas y ponía directamente mínimo coma como si fuera una string de una string. Bueno, a ver si te entiendo. El comando de SQL para buscar el mínimo de un campo es este. Mínimo y entre paréntesis el campo. Lo que tenés acá es el nombre que tiene el campo. Claro, es lo que cambia es el nombre del campo, Guille. ¿Vio arriba el título ¿Vio el título que le muestra el nombre del campo? Él con lo que él está diciendo para hacer, dice num client lo cambia por cliente, vamos a poner. Dice num client, as cliente. Y cuando muestra el título le pone cliente en vez de num client. ¿Vio cuando muestra el... ¿Me entiende lo que le digo? Dictame qué querés que ponga acá, según lo que vos decís. Así lo vemos y lo entendemos. Con el campo fecha. Min fecha, as, mínimo. Select, min, fecha, as, AS y entre comillas mínimo. O mínimo. así. Entre el as separado. O sea, un espacio entre el as. Sí, quedó junto. Sí, por algo. Pero así. Sí. No, Sin comillas. Nos da un error esto. Yo ese as. Guille es comilla doble. Bueno, dale, yo les hago caso, porque en realidad yo esto lo desconozco, lo que me están diciendo, pero lo vemos. ¿Dónde tengo la comilla doble en este teclado? Ahí está. Una pregunta, Guille, ¿no le está ejecutando el cel anterior también? Sí, ¿qué problema hay? Ah, está. Los dos. Ah, los dos, Estoy bien. viendo este segundo. El primero es este. No hay problema con este. Acá Ahí está el abajo, segundo. Lo hizo. Y te pone como título el mínimo. Está bueno. En vez de ponerte el nombre del campo, te reemplaza con esto el nombre del campo. ¿Ok? Eso Claro, decía eso. Entonces no. Francisco. Sí, eso. Pero Bueno, me eso sería una forma diferente de poner esto. ¿Ok? Y, disculpe, Guille, el as no es necesario. Si lo saca también funciona. Vamos a ver eso. Señor. Eso sí que no sabía. Bueno, vamos juntando cosas y viendo formas diferentes de editar lo que estamos mostrando. En uno nos queda como un texto que si fuera un registro de salida lo podemos mandar como un display o como un mensaje de un mail y está explicado. El otro es una forma de verlo en el Spoofy. Cambiado el título. ¿Ok?
Perfecto. Bueno, acabamos de hacer un mix de conocimientos. Juntamos todo. Acá. Si tenemos acá una tabla que están los procesos, el where va con guiones, o sea que no tiene where. Esta búsqueda están todos los procesos, los estamos viendo acá. En el datos que tiene esta tabla, un proceso, grupo al que pertenece, cuál es el JCL que usa y en qué librería está. Si los procesos tienen o no parámetros, están marcados acá con no o con sí. Hay otra tabla relacionada donde están los parámetros que debería ingresar para cada proceso. Si yo quisiera ver esos parámetros, por ejemplo, el tercer proceso es este, tiene parámetros. El cuarto también tiene parámetros, por lo que vi ahí. Vamos a tomar el tercero. Bueno, acá está el select armado, que es la tabla de parámetros PRB, porque yo ya lo tengo cuál es la tabla cada uno. Vamos a ver esa para ese. Para ese proceso hay una tabla que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parámetros que permite entrar. En el caso de los parámetros, tienen una posición, entonces vamos a ver. Por ese orden, y acá vemos en realidad cómo se verían los parámetros. Es 1 y 1. Antes habíamos visto todos juntos los parámetros y no el orden que se ven. No sé qué son estos campos. Primer fondo de inversión y acción. Vamos a ver qué tipo de campos son. Uno de 13 de longitud, 1, 13, 1. En esto son formatos de campos que van a ingresar datos. Lo único que sabemos es que hay campos de 13 posiciones y campos de 1. Por el nombre acción, ahí sé decir lo que van a hacer. B o R, no sé de qué es este sistema, estamos viendo los parámetros como están descritos en la tabla. Estaban en un orden cuando hicimos el select, que es el orden en que fueron grabados.
pero como tienen un número de posición, yo le puse el order by de ese campo. Esto del order by simplemente lo vuelvo atrás y volvemos a tener el orden físico con el que están en la tabla. ¿Ok esto? O sea, yo veo una tabla, puedo ordenarlo por un campo, puedo verlo por ese campo y así ir separando. Hay campos, a veces, que en la descripción tiene muchas posiciones, porque es un campo genérico para que lo usen para diferentes textos. Podemos hacer el recorte del campo, ver una parte nada más. Yo ahora les voy a mostrar un ejemplo, pero estos son ya tablas que tienen que ver con la estructura de nuestras tablas. A ver, cuando nosotros mandamos a crear una tabla de DB2 nueva, el administrador de DB2 las crea sobre tablas DB2. Es como el juego de los espejos. Dios. Vieron que nosotros en el prefijo de las tablas teníamos el alban. A ver, se los voy a mostrar en donde estábamos recién. Recién vimos en este, cuando vimos mínimos máximos, la tabla TC de T feriado, FER, tenía un prefijo alban, que es ambiente de desarrollo. ¿Sí? Hay un prefijo que es el sys IBM. Ese prefijo es donde sobre las tablas dadas por el DB2, donde se establece la creación de las nuevas tablas y de los nuevos campos. Por ejemplo, hay una tabla en DB2 que se llama sys_table. Es el nombre de la tabla. Estamos viendo todos los campos de esta tabla y está puesto un like. En el where el primero es el campo nombre, pero quiero ver todo lo que empieza con QRDT. O sea, va a ser QRDT y el %. Todos los que el campo name empiecen con esto los puedo ver. Vamos a ver primero así. Hacerle un manejo a esto. Esto lo voy a sacar. El like. Le quedó el and sin comentar en la cláusula where. Correcto, tenés razón. Gracias, porque estoy medio dormido, me parece hoy. Ahí, lo hacemos toda la tabla. Pero Dios. Ahí la cláusula where no iría entonces.
podrían darla a ustedes, ¿eh? Yo me quedé con los campos, con los where y no con toda la tabla. Bueno, diferentes tablas que están, nombres de tablas que están creadas. ¿Ok? Ahora, agregado el where de QRDT y en desarrollo, acá está ese prefijo que nosotros buscábamos, el Alban. Acá aparecerían solamente las tablas que como nombre empiezan con QRDT. Ese es el light que tenemos acá. Ahora, nosotros estamos dando que nos muestre todos los campos. Supuestamente estamos viendo solo el nombre. El campo name es grande, por eso se extiende en la pantalla. Luego vienen más datos de la creación de la tabla. Estamos yendo hacia la derecha. Esta es una tabla donde se crean los datos básicos de las tablas de los aplicativos dentro del DB2. ¿Sí? Si yo tengo una tabla que sé que se llama QRDT log y quiero saber cuáles son sus campos, acá aparecerían hoy los nombres de los campos que tiene esa tabla y de hecho los formatos, longitud, medio incómodo para ver así. Entonces, de esa misma tabla, RDT log Alban, vamos a ver las columnas en las 6 columnas, pero vamos a ver el número, el nombre, pero solamente las primeras 20 posiciones. Porque el campo de nombre tiene, no sé si como 100 o 110, pero solamente las primeras 20. El tipo de columna y la longitud. Columna número, el nombre está es el substring del nombre de la 1 a la 20. Columna tipo y su longitud.
O sea que esta tabla tiene un campo y proceso, que es de caracteres, alfanumérico, y de 8 de longitud. Un número pedido que es decimal de 6, un fe pedido que es un date, un hora pedido que es un time, son formatos específicos de DB2. Día, hora, char. No hay otro tipo de formato, pero esta es la tabla completa del log. El log tiene el proceso, el usuario que lo pide, el número de pedido, el número de job que se sometió, fecha de pedido, hora de pedido, fecha de inicio, hora de inicio, fecha de fin, hora de fin. Es un seguimiento donde se va a ir grabando todos los datos de ese proceso. Pero no importa con respecto al aplicativo, sino saber que nosotros necesitamos ver los campos que tiene una tabla, cómo está creada esa tabla, y podemos hacer con Spoofy un select en la tabla donde está creada y podemos ver las características de un campo. ¿Ok? Guille, ¿tiene para mirar la clave si queremos ver la clave? ¿Cuál es la clave? ¿O los índices que tiene? Sí. Sí, yo lo he hecho. De memoria no me lo acuerdo. Por eso también es importante saber cuál es el índice, la clave. Esta tabla, sí, pero tendríamos que ver, yo lo tendría que ver, sé que sí se puede, sé que lo he hecho, pero, a ver, me llegó un mensaje, listo, ¿no? Para no perder tiempo en buscarlo y decirles ahora, para mañana les busco eso, ¿sí? Ver cuáles son las claves de esa tabla, ¿sí? Sé que es en estas mismas, pero tendría que buscarlo, probar y ver, porque de memoria no me lo acuerdo ahora. Ahora, yo lo que hoy quise es simplemente ver el manejo del spoofing. No tengo ni en memoria todas las variantes de comandos,